Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor obrando en cada vida, en cada familia, que sea el Señor bendiciendo cada persona que nos escucha por este medio, que nos ve por este medio. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. A aquellas personas que también nos siguen por la radio, que se llama Radio para Cristo, aquellas personas que nos siguen por el WhatsApp, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor obrando en cada vida, en cada familia. En esta hora quiero hablarle en la serie llamada Bendiciendo la Familia por medio de la Escritura, y estamos hablando en Génesis capítulo 41. Ayer hablamos en José, en el capítulo 40, cuando José interpreta el sueño de los dos oficiales del faraón, y Dios usó a José de una manera maravillosa para interpretar estos sueños y así ser reconocido José, y así José poder salir del lugar donde se encontraba, porque Dios tiene propósito con cada quien. Y en esta hora estaremos hablando cuando José interpreta el sueño del faraón. Génesis capítulo 41. José interpreta el sueño del faraón. José le dijo al copero y al panadero: ¿acaso no son de Dios los sueños? Es de Dios también la interpretación. De tal manera que él confiaba en Dios y Dios le daba la revelación. Dios traía el discernimiento en José para discernir los sueños y poderlos interpretar. Eso lo llevó José a salir de la cárcel, salir de tantas aflicciones, salir de tantos problemas en el cual estaba cruzando. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. La palabra del Señor nos enseña acá. Nos dice la palabra de Dios que el faraón tuvo 2 sueños. Primero soñó con unas vacas gordas, hermosas, de hermoso aspecto, pero ahí mismo salían 7 vacas iguales, pero feas, flacas, con la carne pegada en el hueso, y se devoraban las 7 vacas gordas. También se quedó dormido y volvió a soñar con 7 espigas, las cuales salían hermosas, pero después salían otras feas, y también se comían las otras 7 espigas, las 7 espigas buenas. De tal manera que el faraón tuvo un sueño, y ese sueño lo perturbó, ese sueño lo turbó a él. ¿Por qué? Porque tuvo un sueño que eran 2 sueños a la vez, pero con el mismo significado. Y estaba turbado porque las vacas eran feas de gran manera, las espigas también, y al ver que unas vacas se devoran a otras vacas, eso lo turbó a él. Y el sueño lo perturbó hasta la mañana, que dice que él empezó a buscar adivinos, empezó a buscar personas del reino, que le adivinaran, que le interpretaran el sueño. Pero como Dios es el que da la interpretación, porque Dios también da el sueño, y Dios da la interpretación. Entonces dice que ninguno de ellos pudo interpretarlo. Y el faraón estaba turbado porque el sueño lo atemorizó de gran manera. Era la oportunidad para José. Era la oportunidad que Dios le estaba quitando el sueño al faraón por un sueño. Le quitaba el sueño, el dormir, le daba un sueño, y eso lo perturbó a él. ¿Para qué? Para bendecir a José. Tú no sabes a quién Dios le puede quitar el sueño para bendecirte. Tú no sabes a quién Dios puede perturbar para bendecirte a ti. Debemos confiar y esperar
y creer en el Dios de los cielos, que Él tiene poder para hacer las cosas como Él quiere hacerlo. Y dice, sucedió que por la mañana estaba agitado de su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Gloria a Dios. Por eso que Dios hace como a Él le place. Dice la palabra del Señor en el capítulo 40, versículo 21, habla que el copero se olvidó de José. Y dice que el copero se olvidó de José, no se acordó de él para hablarle al faraón. De que José le había interpretado unos sueños en la cárcel. Pero acá, Dios hace que le trae un sueño al faraón y perturba su espíritu para que así sacara a José de la cárcel con mano poderosa. Para que José se diera cuenta que no fue el copero que lo sacó. Porque a veces nosotros queremos darle la gloria al hombre. Y la gloria y la honra es para Dios. La gloria y la honra todo el tiempo es para Dios. Dice la palabra del Señor que el copero se olvidó de él. Pero Dios le dio un sueño al faraón. O dos sueños a la vez. Y su espíritu fue turbado. Ahí se acordó el copero de José. ¿Por qué? Porque el rey de Egipto mandó a llamar a todos los magos, los adivinos, los intérpretes que él tenía, gente que eran preparadas en sueños, adivinaciones. Y dice que los mandó a llamar a todos, pero ninguno pudo interpretar su sueño. Si ellos hubiesen interpretado el sueño del faraón, el copero no podía ayudar a José. O no hubiese dicho nada de José porque no habría habido la oportunidad para ayudarlo porque ya había pasado el tiempo. O porque ya le habían adivinado el sueño, le habían interpretado el sueño al faraón. Dios no permitió que ninguno de ellos interpretaran el sueño para que el copero se acordara de José, porque lo trajo a memoria del copero y dijo, me acuerdo de mis faltas, dijo el copero, me acuerdo de mis faltas. Ya estaba Dios inquietándolo para que se acordara de José y lo recomendara. Y dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Dice, y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Maravilloso Dios. La palabra del Señor dice que este hombre se acordó de José. Y dice que llamaron a José para que interpretara sus sueños. O José se lo interpretó a ellos dos. Y tal cual, como se lo dijo, así aconteció. Pero tenían diferentes significados. Aquí era la mano de Dios metiéndose. Aquí era el poder de Dios metiéndose para que se moviera la misericordia del copero, del faraón, y trajeran a José a la presencia del faraón. Y dice, y aconteció que como él no los interpretó, así fue. Yo fui establecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oye sueño para interpretarlo. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Lo que a nosotros muchas veces se nos olvida. Por eso la palabra del Señor dice, el humillado será exaltado. ¿Verdad? Pero el que se abate o el que tiene la soberbia será abatido. Dice que la palabra del Señor acá, José dijo, no seré yo que interprete tu sueño, sino Dios que le da la respuesta propicia al faraón. Muchas veces nosotros queremos tomar la gloria. Muchas veces nosotros queremos vanagloriarnos y decir que nosotros somos los que hacemos todo.
Debemos reconocer en todo tiempo que es Dios el que hace todo. Es Dios el que hace los milagros, es el Dios que sana, es el Dios que liberta, es el Dios que restaura, es el Dios que provee, es el Dios que restituye, que levanta, que da fuerza. Él es el que hace milagros. Nosotros no somos nadie. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Somos vasijas en sus manos. Debemos aprender a tener humildad. Así como José dijo, yo no voy a dar interpretación, yo no puedo. No soy yo. Pero Dios es el que da la interpretación. Porque no está en mí la interpretación, está en Dios. Así debemos nosotros entender que no está en nosotros hacer las cosas, está en Dios hacerlas. Porque Dios es el que hace milagros y prodigios. Entonces dice, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesa carne y hermosa apariencia, que pasían en el parado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. El Faraón no había visto otra vaca más fea que esa. Por eso la interpretación, por eso se turbó su espíritu, porque vio una vaca muy fea. Dice, y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Le cuenta el sueño el faraón a José, y José está en las manos de Dios aquí en este tiempo. Después de ser esclavo, después de ser encarcelado sin hacer nada, después de sufrir tanto, estaba al frente del hombre que lo podía, o Dios por mano del faraón lo podía sacar de la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios usa instrumentos en la tierra para obrar en tu vida. Y dice así, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Él se lo dijo a los magos, a los astrólogos que tenía, a los sabios, a los divinos. Nadie se lo interpretaba. ¿Por qué? Porque ellos eran declinados a los dioses paganos. Ellos declinaban a adorar sus dioses que ni lo oían, ni le hablaban, ni caminaban, ni nada. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Solamente José se dio cuenta que el sueño era uno mismo. Los adivinos, los astrólogos, todo lo que él tenía no sabían que era un mismo sueño. Siempre pensaban que eran 2 sueños a la vez. Dice, las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. Del sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años, dice, de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. En aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de la ciudad, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José le interpreta el sueño al faraón y le dice lo que Dios quiere hacer sobre Egipto, o lo que viene para Egipto. Y la gran escasez, la gran hambre que venía sobre Egipto.
José le habla acá a Egipto, a Faraón, lo que iba a acontecer, pero también lo aconseja de lo que tiene que hacer. Lo más maravilloso es que José se atreve a aconsejar al Faraón, cuando al Faraón tenían que inclinarse ante él y poco le hablaban porque le tenían mucho miedo. Pero José, como él no le confiaba su vida a hombres, sino a Dios, él se atrevía a aconsejarlo, a interpretar el sueño y a aconsejarle también lo que debía hacer. Y le dijo lo que tenía que hacer recogiendo los 7 años de abundancia, recojan tanta comida, recojan esto, hagan lo otro, para que así los 7 años de hambre ustedes no perezcan. Dios le estaba dando la interpretación a José para sacarlo de ese lugar donde él se encontraba. Porque después viene José, gobernador de Egipto. De ser vendido por sus hermanos, luego esclavo, y luego esclavo y preso. Algo que él no había hecho nada. Pero sale de la cárcel para gobernar. Sale de la cárcel para ser gobernador de Egipto, primer ministro de Egipto. Debajo del faraón solamente estaba José. Era el jefe de todo Egipto, siendo extranjero. No importa el lugar donde tú te encuentres, no importa donde tú vivas, no importa donde tú estés. Lo importante es lo que Dios va a hacer contigo. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Solamente yo, dijo Faraón, solamente yo seré mayor que tú. El resto están debajo de ti, siendo extranjero, habiendo haber sido esclavo, de haber salido de la cárcel, salió a gobernar. Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Doblar la rodilla. ¿Qué quiere decir esto? Cuando él decía doblar la rodilla, era una palabra egipcia, pero era que tenían que inclinarse ante José. Era que tenían que postrarse ante José, el nuevo gobernador de Egipto. El nuevo visir de Egipto le llamaban. ¿Por qué? Porque Dios lo honró de esta manera. No importa en lo que él estaba cruzando, pero Dios lo sacó para honrarlo. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ninguno. Dijo Faraón, yo soy el Faraón y yo soy el rey de acá. Pero sin ti, o si yo no estoy, y sin ti, nadie alzará el pie. ¿Por qué? Porque tú estarás sobre todos aquellos. Así le dijo Faraón a José. Era Dios honrando a José de una manera maravillosa. Dice, y llamó Faraón el nombre de José Sanac Panea, y le dio por mujer a Sanec, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. On era un dios que él adoraba. Entonces, salió José por toda la tierra de Egipto a ver la tierra, como gobernador de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 30 años. Así fue Jesús cuando salió a su ministerio. Empezó a los 30 años en su ministerio hasta los 33 años. José empezó a gobernar Egipto a los 30 años también. Salió de la cárcel a los 30 años para gobernar a todo Egipto y así acumular todo lo que pudiera en esos 7 años para que los 7 años de hambre él pudiera abastecer al pueblo. Dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en la ciudad, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores.
Dice, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senac, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, que significaba el que lo hizo olvidar. Eso significaba Manasés, porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, que significaba fructífero, porque Dios lo hizo fructificar en Egipto como gobernador, porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, del hambre como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, y a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Amén. Dice la palabra del Señor que José acumuló trigo como arena. Como arena. Era incontable lo que él había acumulado, lo que él había acaparado, había guardado para los años de hambre. Era José de una gracia que tenía de Dios sobre él, porque lo que José tocaba, lo que José administraba, se multiplicaba. La palabra del Señor dice en los capítulos anteriores que cuando él estaba en la casa de Potifar, Potifar no se preocupaba por nada, porque dice que se hizo muy rico Potifar cuando José llegó, porque José era el administrador y José era el que le administraba todo y lo hizo muy rico, porque él sabía, y dice la palabra del Señor que Potifar sabía que Dios estaba con José. Después fue a la cárcel, y en la cárcel lo pusieron también como administrador. Y dice que el jefe de la cárcel no se preocupaba por nada, porque todo estaba en la mano de José. Y ahí la gente empezó a comer mejor, a vivir mejor, y José administraba todo lo que había en la cárcel. Todo era multiplicación en José. Pero también cuando lo colocan como gobernador de Egipto, dice que él acumuló tanto trigo como la arena. Incontable. Y dice que la tierra empezó a padecer del hambre. Empezó a venir el hambre sobre la tierra y la gente empezó a enloquecerse porque había hambre sobre la tierra. Y dice que fueron al faraón y el faraón le dijo, ve donde José y que José haga lo que José le diga. Y dice que la palabra del Señor que fueron donde José y José empezó a venderle el trigo. Y en Egipto empezó a enriquecerse más. El reinado de Egipto empezó a enriquecerse más porque ellos empezaron a vender el alimento, el trigo. Empezaron a vendérselo a las personas porque había hambre y no había negocio donde comprar. Y así aconteció con el resto de la tierra alrededor de Egipto. Empezó también a padecer de hambre. Entonces toda esa tierra también se dirigían hasta donde José a comprarle. A comprar comida, a comprar alimento, porque su familia estaban padeciendo de hambre. ¿Por qué? Porque había hambre sobre toda la tierra y había un propósito de Dios en todo esto. Había un propósito que era que los sueños que José tuvo anteriormente estaban a punto de cumplirse. Dios lo coloca como gobernador a José, porque José fue fiel a Dios. José fue honesto con Dios, fue leal a Dios. Y así Dios bendijo a José de esta manera. Amén. Así que no te preocupes por lo que estés cruzando. Acuérdate algo. Si estás en la mano de Dios, estás en victoria. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde.